Hola, mi nombre es Manuela Monsalve y el día de hoy les voy a enseñar a hacer lettering para principiantes. Lo primero que les voy a enseñar son los trazos básicos. Recuerden que el lettering es una caligrafía que se caracteriza porque los trazos que suben son delgados y los que bajan son gruesos. Esto lo podemos lograr con diferentes técnicas y diferentes puntas de marcador. Se los voy a enseñar con variaciones de marcador para demostrarles que no necesariamente el lettering se puede lograr con materiales de calidad, sino que también depende de la técnica que tengamos. Recuerden que esta es la forma en la que a mí me funciona. Todo este proceso de aprendizaje van a tener que adaptarlo a sus necesidades. Es simplemente aprender a escribir de una nueva manera y con nuevos materiales. Por lo tanto, si en el proceso ustedes notan que algo que yo hago no les acomoda físicamente o se sienten más cómodos sosteniendo el lápiz o el marcador de otra manera, pueden hacerlo. Todo depende de su comodidad y de lograr el efecto deseado en la letra. El primer marcador que les voy a mostrar es un Prismacolor punta pincel. Como pueden notar, tiene la punta pincel. Listo, vamos a empezar con los trazos. Como les dije al inicio del video, la letra se caracteriza porque los trazos que suben son delgados y los que bajan son gruesos. Para lograr esta técnica únicamente lo que tenemos que hacer es ejercer más presión cuando bajan y menos cuando suben. Pueden incluso probar en voltear el marcador por aspectos de comodidad. A mi parecer, lo más difícil para lograr la técnica no son necesariamente los trazos que bajan, sino los trazos que suben, porque los que suben tienen un poquito más de diferencia o de dificultad que los que son gruesos, porque al fin y al cabo los que son gruesos simplemente hay que ejercerles presión cuando los bajas. Por otro lado, los que se suben sí son un poco más incómodos de aprender. Aún así, si se sienten cómodos con uno o con otro, simplemente recuerden practicar. Vamos a seguir con los Crayola Super Tips. Yo tengo la presentación de 100, pero francamente para aprender yo les recomendaría que compraran la de 12 o la de 20. Como pueden notar, este marcador tiene una punta bala. Lo que le permite hacer el lettering es que tiene una punta muy flexible. En este caso sí vamos a tener que voltear el marcador por mayor comodidad y por aspectos ya del marcador. Entonces subimos, bajamos, subimos, en este caso hay que ladear un poquito la punta cuando queremos hacer el trazo grueso, porque como la punta no se dobla naturalmente, entonces debemos recurrir al trazo grueso por otros medios. Por último les voy a mostrar las dos presentaciones de Tombow que tengo, que son los Tombow Food. No sé, que tengo uno que es el soft y otro que es el hard. Lo único que diferencia es que uno tiene la punta mucho más rígida y hay que ejercer menos presión. Este es el soft. Y este es el hard. Como lo pueden notar, tiene igual punta pincel. Francamente, lo siguiente que les voy a enseñar son aspectos más de materiales y como de estética para el lettering, pero lo primordial, lo que deben aprender a hacer es esto. Ni siquiera tiene que ser con los marcadores que yo tengo aquí. Si ustedes tienen marcadores en la casa o materiales de cualquier tipo y notan que cuando hacen esto lo pueden lograr, está perfecto. Instintivamente lo que tenemos que lograr es listo, que cuando estemos escribiendo nuestra mente y nuestra parte motriz esté ya al tanto de que los trazos que suben son delgados y los que bajan son gruesos, que simplemente lo hagamos.
porque al principio es muy difícil, al principio uno cree que no, que lo difícil es simplemente hacerlo estético, pero eso en realidad viene con la experiencia, con el tiempo, cuando ya conocemos nuestro abecedario. Lo que sí definitivamente tienen que estar muy pendientes es esto, enseñarle a su mano que cada que suben es delgado y cada que bajen ejercen mayor presión, indiferente del marcador o de la punta. El siguiente paso es un abecedario. Les voy a mostrar el mío con la intención de que ustedes apliquen simplemente las técnicas que ya le dije de subir delgado y bajar grueso. Es importante tener una identidad. A veces cuando vemos posts en Instagram o en cualquier lugar de lettering, tratamos de imitar igual a lo que vemos en la imagen y no, siempre es importante tener una identidad. Por ejemplo, a mí me gusta bajar mucho las letras M o las N, más de lo normal e incluso más de lo que está correcto a nivel de caligrafía. Sin embargo, hay personas a las que les gusta hacerlas cortas o etcétera, cualquier tipo de variación. Es exactamente esas mismas variaciones que tenemos en la caligrafía escolar, que notas que un compañero hace la R un poco extraña, otro hace la O un poco extraña. Es tener esa identidad, de tal forma que cuando queramos imitar un post, lo hagamos, obviamente la técnica, los colores, pero intentemos hacerlo siempre basados en nuestra identidad. Recuerden que el lettering, a pesar de lo que ya les expliqué antes, también es una letra en cursiva. Entonces es un abecedario que se rige bajo parámetros cursivos. Por lo tanto, vamos a intentarlo. ¿Listo? Bueno, como lo pudieron notar en esa satisfactoria toma anterior, mi abecedario cumple las dos reglas del lettering, que sea en cursiva y que tenga los trazos que suben delgados y los trazos que bajan gruesos. Como lo pueden notar, yo tengo un estilo muy marcado, que es que simplemente cuando las letras suben las tiro hacia la izquierda y cuando bajan las tiro hacia la derecha. Como pueden notar, tengo dos letras en específico que no me parecen absolutamente estéticas, me parecen terribles, que son la K y la R. Pero simplemente fueron letras que a nivel de movimiento manual no fui capaz de llegar a adquirir una comodidad, entonces intenté hacer variaciones con las que me sintiera cómoda. Recuerden que ustedes no tienen que hacerlo igual a mí ni igual a nadie, simplemente es encontrar en esa comodidad, como les digo, de aprender a hacer las letras. En específico les doy el caso de la R porque la mayoría de las personas le hacen el típico piquito. Yo no lo hago porque no me gusta y no me siento cómoda, entonces intento hacer la variación. Obviamente es una variación que no altere la estructura de la letra, o sea que cuando tú la pongas en una palabra obviamente puedas identificar qué letra es y leer la palabra correctamente. Ahora les voy a enseñar algunas palabras para practicar y luego vamos a pasar a los materiales que yo considero básicos para aprender a hacer lettering. Bueno, después de esa otra toma satisfactoria pudieron notar, a mí me sirvieron estas mucho para practicar porque como son los días de la semana las escribía casi siempre. Entonces les voy a mostrar varias cositas para ya empezar a lo estético, a volverlas bonitas. Aquí, por ejemplo, el lunes y martes pueden notar como, aquí está la raya, digamos el renglón. Entonces pueden notar como las letras que a mí me gustan que bajan, efectivamente bajan. Y aquí en miércoles la hice toda pegadita al renglón. Es lo que le dicen a uno cuando está aprendiendo a escribir, que no escriba las palabras volando o en las nubes. Bueno, con viernes es básicamente parecido. Hay letras, o no, sí hay letras, que cuando una va después de la otra no quedan muy bonitas. Por ejemplo, para que la V pueda ser, la pueda juntar naturalmente con la I, debía hacerle ese cachito feito y a mí no me gusta. Por lo tanto, dependiendo también de la palabra, opto por si hacerlas separadas, que como notan después las hice juntas, solamente como para poderles mostrar
ese concepto. Entonces es eso, es listo. No solo mirar, ya vamos incluyendo más conceptos, ya no solo son los trazos, no, ni los materiales, ya también es si hago la palabra fuera del renglón, digamos desbalanceada, un poquito más movida con movimiento, o si la hago derecha, o dependiendo si la palabra me lo permite o no, hacer todas las letras juntas, algunas juntas y otras separadas o todas separadas. Ahora vamos a lo más divertido, que son las técnicas para embellecer estas letras, porque a veces no necesariamente no parece suficiente simplemente el lettering, sino que con la experiencia del tiempo he adquirido diferentes técnicas para embellecerlas según los colores o digamos la intención de la palabra. Vamos. Lo primero que les voy a mostrar es el degradé, donde vamos a encontrar, luego les voy a explicar lo de las tríadas de colores cuando utilizamos un color y para hacer el degradé utilizamos otro color totalmente diferente. Por el momento les voy a mostrar solamente el degradé con colores de la misma gama. Entonces vemos que este es un amarillo y este evidentemente es un naranjado. Primero aplicamos el color base y luego exactamente con el mismo amarillo volvemos a repasar. Aquí les voy a enseñar exactamente lo mismo. Podemos jugar con las posiciones de los degradé. Incluso podemos intentar incluirlo como si fuera un animal print, como con puntos. De nuevo vamos con el color base. Y aquí les voy a enseñar algo con el otro marcador que les enseñé anteriormente. Listo, entonces este es el tumble que les mostré. Y esto lo pueden hacer incluso con un estilógrafo, por ejemplo, como este. Yo antes lo hacía con este, pero ahora lo hago con esto y francamente no le encuentro diferencia. Entonces, antes de pasar a los materiales les voy a explicar un poquito qué es el lettering falso. Como lo pueden notar, este es un marcador que simplemente tiene una línea. Que yo ejerza la presión que ejerza, escribe siempre igual. Se los voy a explicar con una palabra. Entonces, como lo pudieron notar, tiene exactamente mi abecedario, mi identidad de abecedario. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar los trazos que bajan. Esto también es sirve mucho para cuando a veces no dominamos muy bien los que bajan y los que suben. A mí definitivamente esto me ayudó para integrarme en esa técnica. Como pueden notar, es una técnica diferente. Pueden incluso rellenar un poquito más aquí si lo notan muy delgado o ese tipo de cosas. Esto es un lettering falso, que no deja de ser lettering, pero simplemente no se hace con un marcador, con una punta adecuada. Listo, les voy a mostrar los materiales tanto para hacer el lettering como para decorarlo, esos que usamos de apoyo. Antes que nada les quiero decir que uno no lo hace más o menos bonitos porque tenga materiales más o menos caros. A veces podemos lograr muchas cosas con materiales muy económicos y yo no tengo materiales muy caros porque francamente en este proceso me he dado cuenta de que podemos lograr los mismos resultados con cosas mucho más baratas.
Lo que sí no les recomiendo es empezar con materiales de gama alta en el sentido de, por ejemplo, los Tombow. Yo no les aconsejo, si son principiantes, comprar uno de estos porque francamente dominarlo es mucho más difícil. Lo que les recomendaría para iniciar son los Crayola Super Tips. Yo tengo la presentación de 100, pero la verdad es que la de 50 o la de 20 es muchísimo más útil, porque a veces aquí incluso encontramos colores que yo francamente no sé con qué combinar, pero simplemente es bueno como tener tantas opciones. A veces uno no los utiliza, a mí me gustan mucho porque uno no los utiliza solo para hacer lettering, sino que cuando vas a hacer un dibujito, ese tipo de cosas, porque son a base de agua, no traspasan, los podemos utilizar en hojas de cuaderno, entonces siempre ayuda tenerlos ahí, no solo para hacer lettering. Pero para empezar les diría que compren estos. De nuevo, solo la presentación de 12. Listo, sigamos con estos, que no necesariamente son para hacer lettering, pero son para hacer lettering falso. Yo noto que estos muchas personas los utilizan en el colegio, en especial para los títulos, que son los Paper Mate Flail. Yo tengo la presentación más o menos como de 35. Estos sí me parecen indispensables porque son marcadores también muy versátiles, que son muy buenos y uno los puede utilizar con todo. Sigamos con los Stabilo. Con los Stabilo uno también puede hacer lettering, pero yo no recomiendo, no me parece como muy útil o muy necesario enseñarles, pero si quieren que les enseñe a hacer lettering con esto, me dejan un comentario y podemos hacer otro siguiente video. Varias cosas sobre estos marcadores. Estos marcadores la verdad es que tienen un tono muy bonito, mucho más que los resaltadores a los que estamos acostumbrados, que básicamente son los Sharpie generalmente. Pero hay otros, como por ejemplo estos, que son mucho más baratos y son también igual de bonitos. La única diferencia es que estos duran más, pero yo qué les diría, si tienen la oportunidad de comprar estos tienen otra presentación que se las voy a mostrar por aquí, que son un poquito más delgaditos. Yo diría que compren más fácil esos porque francamente estos son muy gordos y los otros traen la misma cantidad de tinta y son mucho más fáciles de llevar. También son buenos porque son a base de agua, aún así cuando uno los repasa mucho se pasa un poquito el agua. Los mejores marcadores que yo he tenido para hacer lettering son los Prismacolor. Entonces, yo no sabía que los Prismacolor tenían esta presentación. Yo siempre había aspirado a comprar unos Tombow, que son los más caros, que no es esta presentación, sino los otros, los que tienen doble punta, los Dual Brush. Pero yo que les recomendaría, compren estos, porque francamente son muy buenos. Ya así cuando vayan avanzando, lleven unos añitos o unos meses haciendo lettering, sienten que también, que digamos quieren unos materiales para probar un poco más profesional, háganlo. Pero francamente estos son preciosos. Yo tengo la presentación de 30 o 35, la verdad no me acuerdo, les voy a dejar la imagen por aquí. Son marcadores con los que uno puede combinar demasiado. Aún así, les recomiendo también comprar primero la presentación de 12 para ver qué tanto les gusta, y también porque uno cuando tiene la presentación pequeña, con esa limitación de colores uno aprende a combinar mucho mejor y aprende a ser mucho más recursivo. Con respecto a las washi tapes, yo las uso mucho para decorar o las utilizo mucho, por ejemplo, para lo que es el Studigram. Ahí las pueden notar, yo tengo varias, tengo esos dos colorcitos y también las tengo brillantes. Entonces, yo se las recomiendo más que todo porque aquí les voy a mostrar. Yo no utilizo el lettering únicamente para hacer cartas, sino que también lo utilizo para el Studigram. Por ejemplo, aquí para marcar este cuaderno hice eso. Entonces, estas son, digamos, mis notas y mis actividades diarias. Y aquí tenía una tarea, entonces decidí decorarla así. Como lo pueden notar, es bueno. Lo que a veces yo hago es que pego la cintita aquí, o dependiendo de cuando marco cuadernos o ese tipo de cosas. Entonces también es aprender a utilizar el lettering de forma versátil. Por último, pero no menos importante, tengo estos, que son los Jelly Roll. Los Jelly Roll me encantan porque tienen una pigmentación en blanco preciosa. O sea, son marcadores, francamente no me parecen tan económicos, estos sí me parecen un poco más caros. Y los he encontrado únicamente en tiendas virtuales. Si también quieren un video sobre dónde compro mis materiales, me pueden decir. Y estos sí me gustan mucho por eso. Estos, por ejemplo, es de Todo en Artes, este es de Pilot y la verdad es que no pigmenta casi nada. Otro esencial que yo diría son los marcadores dorados y plateados. Yo tengo estos Stabilo. Yo no les recomiendo
los Sharpie, porque los Sharpie son a base de alcohol y traspasan. Entonces yo les recomiendo más que todo estos porque también son a base de agua. A mí me encantan, la verdad, son súper, y también son muy versátiles para usarlos en hojas negras, que eso es otra cosa, las hojas, o digamos el papel. Para cualquier tipo de papel que sea de colegio, yo les recomiendo siempre utilizar marcadores a base de agua, pero cuando queremos hacer cositas más románticas o para regalar o tarjetas de felicitación, les recomiendo el papel opalina, porque la verdad me parece el mejor papel. El papel bond depende del gramaje, porque el papel bond es ese papel de resma o ese papel de hojitas de bloque que conocemos, que las hojas de impresión, pero hay algunos que son un poquito más gruesos. Por ejemplo, este es también papel bond, pero tiene un gramaje más alto que las hojitas normales, entonces como ven no se traspasa, pero sí se nota mucho más cómo se seca la tinta del marcador. Pero la verdad es que mi favorito para papeles son la cartulina opalina. Bueno, muchas gracias por haber visto el video, realmente espero que les haya servido, que hayan aprendido y que se hayan inspirado por todo este mundo del lettering. Recuerden que únicamente no tienen que utilizar la técnica para el lettering como tal, sino que pueden utilizarlo como reemplazo de la letra Timoteo en cartas para sus novios o cosas así. Lo pueden hacer para Studygram o lo pueden hacer para bullet journal. Estoy también planeando hacerles un video sobre qué es y cómo se hace una bullet journal. Si les gustaría, déjenme en los comentarios. Y muchísimas gracias por estar aquí en este video. Recuerden respetar su proceso, hacerlo con disciplina y recordar la experiencia. Si uno se pone a pensar cómo inició haciendo esto, la verdad es que nunca hubiera pensado en que llegó hasta este punto. Entonces muchísimas gracias por acompañarme y espero mucho que les haya gustado.